Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de Física 1. Soy su profesora Gloria Sorto. El tema que vamos a ver hoy es movimiento rectilíneo uniforme, MRU, expectativas de logro que buscamos, que definan el movimiento rectilíneo uniforme, que grafiquen e interpreten el movimiento rectilíneo uniforme, que resuelvan ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Algunas definiciones básicas. La cinemática es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento, estudia sus leyes sin importar en cuenta las causas que lo provocan. El movimiento es el cambio de posición de los cuerpos a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia dado. Un sistema de referencia, SR, es un sistema de coordenadas que establece la posición del observador respecto al fenómeno estudiado y con el que estudia el movimiento de un cuerpo. La distancia es la longitud total que se ha movido un cuerpo a lo largo de una trayectoria sin importar la dirección. Es una magnitud escalar. El desplazamiento es una magnitud vectorial y se define como el cambio de posición de una partícula en el espacio. Movimiento rectilíneo uniforme es una trayectoria recta, su velocidad es constante y su aceleración es nula. El movimiento rectilíneo uniforme se designa frecuentemente con el acrónimo MRU, aunque en algunos países es MRC por movimiento rectilíneo constante, movimiento que se realiza sobre una línea recta. El movimiento rectilíneo es la trayectoria que describe el movimiento en una línea recta. Uniforme, que tiene la misma forma, manera de ser o intensidad en toda su duración o extensión. Aquí vemos algunas imágenes de movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos las características de este movimiento. El movimiento que se realiza en una sola dirección en el eje horizontal. Velocidad constante, la magnitud y la dirección no se alteran, no presenta aceleración. Entre la distancia y el tiempo hay una relación directamente proporcional. La rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Galileo fue el primero en definir el movimiento rectilíneo uniforme de la siguiente manera. Por movimiento igual o uniforme entiendo a aquel en el que los espacios recorridos entre intervalos de tiempo son constantes. Dicho de otro modo, es un movimiento de velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniforme matemáticamente se define de la siguiente manera, y aquí tenemos las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad, distancia y tiempo. La D distancia, la V velocidad y la T tiempo. Distancia sería igual a velocidad por tiempo. Este punto me indica que lo voy a multiplicar. Velocidad sería igual a distancia entre tiempo. Tiempo sería igual a distancia entre velocidad. Si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena. Así que no hay que rendirnos. Vamos a ver un ejemplo y nos dice un móvil en movimiento uniforme recorre 10 metros en 2 segundos, 20 metros en 4 segundos, 30 metros en 6 segundos, 40 metros en 8 segundos. Y aquí tenemos la gráfica. El movimiento inicia en 0 grados si observamos que estamos acá. Aquí tenemos un segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces va aumentando en razón de 5 metros, ¿verdad? Cada segundo llega a 5 metros. Entonces, en la interpretación del gráfico tenemos, si observamos y analizamos el gráfico, el móvil parte del origen en 0 y se aleja a una velocidad constante de 5 metros por segundo. La gráfica es una línea recta ascendente. ¿Por qué decimos que es una línea recta ascendente? Porque va hacia arriba. Libera tu mente de los no puedo, ya que nuestra mente pues tiene mucho control sobre nosotros y lo que hacemos. A medida que nosotros pues
decimos que si podemos hacer las cosas, podemos lograr grandes cosas. Olvídate de las excusas y haz que suceda. Busca soluciones para llegar donde debes llegar, para hacer lo que tienes que hacer, en vez de estar inventando tantas excusas. El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. Ahí logramos alcanzar el éxito, ahí logramos cumplir una meta. Cuando busco más hacer las cosas que inventar alguna excusa o decir por qué no lo puedo hacer. Ejemplos. ¿Cuál será la velocidad de un camión que recorre 1200 kilómetros en 15 horas? Tenemos los datos. Distancia 1200 kilómetros. Tiempo 15 horas. Velocidad es lo que tengo que encontrar. La fórmula que usaría entonces sería velocidad igual a distancia entre tiempo. Velocidad va a ser igual a 1200 kilómetros entre 15 horas. Velocidad va a ser igual a 80 kilómetros por hora. Un móvil se desplaza por una carretera con una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre en 3 horas? Tenemos los datos, tenemos el tiempo, 3 horas, velocidad 40 kilómetros por hora y me está pidiendo la distancia. Fórmula, distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Este asterisco me indica que lo voy a multiplicar. Distancia va a ser igual a 40 kilómetros por 3 horas. Tachamos las horas y decimos 40 por 3. Distancia va a ser igual a 120 kilómetros. Significa que el móvil se desplaza a una distancia de 120 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tarda un atleta en recorrer 45 kilómetros si lleva una velocidad de 5 kilómetros por hora? Tenemos los datos. Velocidad 5 kilómetros por hora. Distancia 45 kilómetros. Lo que me está pidiendo es el tiempo. Fórmula. Tiempo va a ser igual a distancia entre velocidad. Tiempo va a ser igual a 45 kilómetros entre 5 kilómetros por hora. Tachamos los kilómetros. Tiempo va a ser igual a 9 horas. Significa que el atleta tarda 9 horas en recorrer 45 kilómetros. La pasión por lo que haces te hará entender que los límites son mentales. Rapidez media o promedio. Objetivos. Analizan los conceptos de rapidez y velocidad media. Establecen diferencias entre rapidez y velocidad. Calculan la rapidez y la velocidad de un móvil usando las ecuaciones para este tipo de movimiento. La rapidez media es la razón entre la distancia que recorre un cuerpo y el tiempo empleado en dicho recorrido. Se calcula con la siguiente fórmula. Rapidez promedio es igual a distancia entre tiempo, donde la B mayúscula significa rapidez media, la D distancia y la T tiempo. La rapidez media tiene unidades de longitud divididas por unidades de tiempo. En el sistema internacional la rapidez se mide en metros por segundo. La rapidez es una cantidad escalar, ya que ésta se expresa totalmente solo con un número y una unidad de medida, es decir, solo posee módulo. Ejemplos. Durante su práctica, un atleta recorre en línea recta una distancia de 800 metros en un tiempo de 180 segundos. ¿Cuál fue su rapidez promedio? Los datos. Distancia 800 metros, tiempo 180 segundos. Rapidez promedio, la que andamos buscando, fórmula, rapidez promedio va a ser igual a distancia entre tiempo. Rapidez promedio va a ser igual a 800 metros entre 180 segundos. Rapidez promedio va a ser igual a 4.44 metros por segundo. Esta sería la rapidez promedio del corredor. Segundo ejemplo, un automóvil recorre 150 metros en 3 segundos. ¿Cuál es la rapidez media? Datos. Distancia 150 metros. Tiempo 3 segundos. Rapidez promedio sería, buscando fórmula, rapidez promedio va a ser igual a distancia entre tiempo. Rapidez promedio sería igual
150 metros entre 3 segundos. Rapidez promedio sería igual a 50 metros por segundo y esta es la rapidez promedio del auto. Tercer ejemplo, una motocicleta va a una rapidez de 80 metros por segundo durante 4 segundos. ¿Cuál es la distancia que ha recorrido? Tenemos los datos, rapidez promedio 80 metros por segundo, distancia lo que andamos buscando, tiempo 4 segundos. La fórmula me dice que distancia va a ser igual a rapidez promedia por tiempo, distancia va a ser igual a 80 metros por segundo por 4 segundos. Tachamos los segundos y me queda 80 por 4, 320 metros. Sería la distancia que ha recorrido la motocicleta. Solo hace falta una persona para cambiar tu vida y esa persona eres tú. Tus decisiones, lo que tú elijas y lo que tú hagas hoy determina cómo será tu vida el resto de, cómo va a ser tu día mañana, dentro de 5 años, cómo vas a estar, lo determinan las acciones que tú tomes. Velocidad media se define como el cociente del desplazamiento entre el intervalo de tiempo durante el cual se produce el desplazamiento. La velocidad media puede ser positiva o negativa según el signo del desplazamiento. La velocidad media es una cantidad vectorial ya que se expresa totalmente por un número y una unidad de medida, dirección y sentido. Se calcula con la siguiente fórmula: velocidad media es igual a desplazamiento entre tiempo, donde la V con una flechita me indica la velocidad media, la D mayúscula desplazamiento y el T tiempo. Cuadro comparativo entre rapidez y velocidad. Tenemos la rapidez y tenemos la velocidad. La rapidez es una magnitud de escala, tasa o ritmo en que un objeto cubre una distancia. No depende de la dirección. La velocidad es una magnitud vectorial, magnitud más dirección. Cambio de posición de un objeto, es decir, rapidez y dirección de movimiento. Depende de la dirección. Ejemplo, un móvil tiene un desplazamiento de 500 metros en 5 segundos. ¿Cuál es su velocidad media? Tenemos los datos: desplazamiento 500 metros, tiempo 5 segundos, velocidad media, lo que vamos a calcular. Velocidad media igual a desplazamiento entre tiempo, 500 metros entre 5 segundos. Velocidad media sería entonces 100 metros sobre segundos en un sentido de dirección este. Partiendo del reposo de un vehículo realiza el siguiente recorrido. ¿Cuál fue su rapidez media y cuál fue su velocidad media? Tenemos el vehículo, si observamos acá, tenemos la distancia 800 kilómetros, desplazamiento 500 kilómetros, tiempo 6 horas. Vamos a identificar los datos. Desplazamiento 500 kilómetros, distancia 800 kilómetros, tiempo 6 horas. Me piden la velocidad media y la rapidez promedio. Fórmula para la rapidez promedio sería igual a distancia entre tiempo y fórmula para la velocidad media sería igual a desplazamiento entre tiempo. Vamos a calcular la rapidez. Rapidez sería igual a 800 kilómetros, que es la distancia, entre el tiempo, que son 6 horas. Entonces, la rapidez sería igual a 133.33 kilómetros por hora. Esta sería la rapidez promedio del vehículo. Ahora vamos a calcular la velocidad media. Desplazamiento 500 kilómetros entre el tiempo, que son 6 horas. La velocidad media sería de 83.33 kilómetros por hora. Si vemos la dirección del vector, está en una dirección de 45 grados noroeste y esta sería la velocidad media del vehículo. Solo deben mirar atrás para ver lo lejos que ha llegado. Pues ustedes pueden observar hacia atrás todas las clases que ya han aprobado y que ya les faltan pues únicamente poquitas clases para terminar este primer semestre. Entonces los felicito por ser de estos estudiantes que han
ido avanzando a pesar de las dificultades y están hoy acá. Cuando en el camino pues hubieron muchos otros que se dieron por vencido ante las dificultades que tenían o encontraban en el camino. Muchas gracias por su atención. Les deseo que tengan un feliz día, éxitos y que Dios me los bendiga grandemente.